Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Parashá Miketz. Parashá con Haftarah. Parashá Miketz se le conoce así, que está en hebreo, en Bereshit, capítulo 41, verso 1 al 44, 17. En Génesis 41, 1 al 44, 17. Y como ya hemos sabido cada vez que escuchamos el título de la porción, es porque así es que comienza la frase. En el idioma que nosotros estamos acostumbrados a hablar, en español, algunos en inglés, esto no se nota, a menos que no sea traducida esa palabra. Y yo creo que tampoco, porque por lo menos la versión que tengo aquí dice, y sucedió que al cabo de 2 años cumplido. Pero la palabra miketz es al final. O sea que sería así. Weyehi miketz shamataim yamim. O sea, y he aquí al final de los 2 años, Ufar'o Jolen Wejine Omed el Hayeor. De los 2 años, el faraón tuvo un sueño que estaba junto a un río. El punto es que así se llama la parashá de la porción, Miketz, al final, porque fue al final de los 2 años cumplidos de que Yosef le haya revelado a ese panadero y a ese copero lo que iba a suceder. Y al final de esos 2 años, cuando termina la porción anterior de que el copero se olvidó de Yosef. Pero como estuvimos hablando en esa parashá, en todo el proceso, el Todopoderoso Elohim estaba con él. El copero se pudo haber olvidado, pero el Todopoderoso no. Y hay muchas, se podría decir midrashim o comentarios que dice que por como Yosef en ese momento como que no confió mucho en el Todopoderoso y pidió ayuda del copero y por eso al Eterno le extendió 2 años más. Nosotros leemos el contexto, leemos aún lo que dice el Salmo, y en el Salmo, en uno de los salmos que cuando habla sobre la referencia de Yosef, dice, en el tiempo que el Todopoderoso estableció, que ya tenía determinado. El punto es que en esta parasha comienza con ese sueño del paró, del faraón, en donde no tiene quien se lo interprete. Ahí el Todopoderoso pone en la mente de ese copero que le diga a su amo que hay uno que sí puede interpretar los sueños, ya que él tuvo una experiencia con él y le fue interpretado su sueño, y gracias a eso él ahora está gozando otra vez de su puesto. Llevan a Yosef donde el paró y sabemos lo que sucedió. Yosef automáticamente pone al Todopoderoso delante de él.
Y esto es interesante porque hay experiencias que uno tiene, ¿verdad? En la vida que cuando uno lee esto se acuerda de cómo el Todopoderoso obra en la vida de cada uno. Cómo es que nosotros a veces tenemos experiencia y de una u otra manera a veces se nos olvida, pero el Eterno pone en la mente y en el corazón de nosotros lo que está ya dispuesto por Él para que se cumpla su voluntad. Y eso se puede dar de diferentes maneras. Y por eso una de las cosas que yo siempre recalco es eso. El Todopoderoso, todos los días nos da la oportunidad de mejorar. No podemos minimizar eh, al ser humano por lo que es hoy, por lo que es hoy. Porque no sabemos lo que el Eterno pueda hacer en él mañana. Y a veces nosotros decimos, ay, para que de una u otra manera le voy a hablar a este hombre si no me va a escuchar. Una cosa es que uno sepa que la conversación que va a tener no va a ser productiva porque ya el hombre está o la mujer está ya predispuesto a no escuchar, a auto defenderse y no va a ser constructiva. Y otra cosa es que por una otra razón nunca hayas tenido ese acercamiento hacia esa persona y nada más por el que te dijeron, por la apariencia o por lo que realmente tú consideres, diga, esta persona no vale la pena sembrar la semilla en él, nada más porque a ti te place. Y yo creo que Shaul, Pablo, es uno de esos ejemplos. Y me acuerdo, ¿verdad? De esto que creo que yo lo he contado ya en otras ocasiones, pero para el que no lo ha escuchado, aquí lo vuelvo a decir. Yo me acuerdo de que trajo a mi memoria esto, de cómo se puede olvidar, uno se puede olvidar. El copero se olvidó, pero el Todopoderoso no se olvidó. Y esto yo me imagino que trajo una experiencia única en la vida de este copero, al ver no solamente cómo Joseph interpretó el sueño de él, sino también cómo interpreta el sueño del faraón y cómo se cumple y cómo llegó a ser su jefe, porque Paró lo puso a Joseph como el amo de todo después de él. Y me acuerdo, ¿verdad? Que yo en un momento, ¿verdad? Llegué a, porque tenía esa libertad de dar unos, como decimos acá, unos tratados, pero esos tratados fueron hechos por mí mismo. En papeles, los escribí, unos tratados y saqué muchas copias y los di a las personas que yo consideraba que tenía que dárselo. Y en el trabajo también me llevaba unos cuantos y los daba allí en el trabajo, en la parte en donde trabajaba en ese departamento. Y, y en ese lugar, pues obviamente van muchas personas. Yo trabajo en un lugar que van miles y miles de personas a comprar todos los días, todos los días. Y me acuerdo que yo le daba ese papel, un papelito, porque era algo pequeño, a las personas. Y tuve muchas experiencias, pero dentro de ellas hubo una también que es la que quiero traer, porque creo que aplica a esto. Y es que yo me acuerdo que yo le di ese papel a esa persona. Y yo, de a tantas personas que se lo daba, pues no me acordaba exactamente con exactitud a quién exactamente directamente. Bueno, después de varios días, tal vez si hubiese venido el día después o el mismo día, claro que me voy a acordar, pero después de una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, eh, se hace más complicado uno acordarse realmente
a menos que no haya interactuado directamente con él y hayas tenido, ¿verdad?, un momento en el cual tú considerabas que realmente ya no se te iba a olvidar la cara de esa persona. El punto es que le di ese papel a esa persona que luego de varios meses, se me acerca y me dice, ¿tú sabes quién yo soy? Y yo le digo, no, yo no sé quién tú eres. Me dice, tú me diste un papel a mí una vez aquí, de un tratado. Y yo le dije, sí, lo más seguro sí, porque yo se lo he dado a muchas personas, ¿verdad? Que he sentido dárselo. Me dice, pero tú no sabes lo que a nosotros nos pasó. Ok, dígame. Me dice, cuando tú me diste ese papel, yo era un hombre que bregaba con lo oculto. Y yo veo que tú te me acercas y me das ese papel. Y yo lo que hice fue, dentro de mí, reírme y burlarme de ti. Pero no sé por qué cogí el papel y lo metí en la cartera. Acá decimos cartera, wallet de hombre que llevamos siempre. Lo metí en la cartera y me reí porque eso es lo que yo hacía, burlarme de los creyentes. Y me lo llevé y me fui. Y ahí lo dejé, pensé en botarlo en algún momento, pero el punto es que a él se le olvidó. A él se le olvidó que había puesto ese papel en la cartera, pero al Todopoderoso no. A él se le olvidó. Y dice que después de un tiempo, su esposa le dio una enfermedad que nosotros conocemos acá no es que le dio una enfermedad, sino que se enfermó por una picada de mosquito de dengue. Acá le decimos a ese virus dengue. Y le dio ese virus del dengue. Y llegó el punto en que sus plaquetas bajaron a tal nivel en donde dice que a la esposa la aislaron en un lugar en donde ni él podía entrar, porque tenía las defensas tan y tan bajas que nadie podía entrar, sino un personal con un equipo especializado para tratarla. Y él dice que ahí estuvo, si no me equivoco, dijo casi 3 semanas, algo así me dijo. Y que todos los días que el doctor le decía que nada, que ellos estaban haciendo todo lo posible, pero que realmente, siendo sincero, la esposa no mejoraba, sino que cada vez la veían peor. Y que solamente estaban esperando un milagro si es que sucediera, porque de lo contrario no le veían mucho posibilidad de que su esposa sobreviviera, pero humanamente estaban haciendo lo posible. Y él dice que estaba en la sala esa que se sientan las personas allí a esperar o que no pueden entrar a los cuartos allí en el hospital y que de momento lo que vino a su mente era esa frase, el papelito, el papelito, el papelito. Él lee el papelito, lee el papelito. Y que él se quedaba como que confundido a qué se estaba refiriendo ese pensamiento. Hasta que llegó el momento en que cayó en sí y dijo, oye, el papelito que me dio aquel muchacho. Abre su cartera, coge el papelito que nunca le interesó y que pensó tal vez hasta que lo había botado. Coge el papelito y lo lee. Dice que una vez lee el papel, comienza a llorar. Comienza a llorar, se arrodilla, le pide perdón al Todopoderoso y le ruega para que sane a su esposa. Dice que eso sucedió por una mañana. En la noche, dice, porque dice que se quedaba ahí hasta el otro día y dejaba a los hijos con los abuelos y se quedaba ahí esperando noticias de su esposa. Dice que al otro día, por la noche, dice, ya era de noche y yo estaba ahí y de momento entra un señor y me dice a mí, oye, ¿puedo ir a ver a tu esposa? Y que él lo mira
pero que le ve el rostro como si fuese de una persona así, un capellán, como si fuese un capellán de esos de los que van a los hospitales, que inclusive yo ejercí eso por un tiempo, que íbamos a los hospitales, le hablábamos a las personas sobre la importancia de la vida, de la escritura, del mensaje del evangelio, y obviamente orábamos al Todopoderoso por la sanidad y restauración física y espiritual. No solamente que orábamos para que se sanara, sino la restauración física y espiritual de las personas. Él dice que lo vio con ese rostro y que le dijo, ve, 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 ve. El Señor va, entra al cuarto, sale y al otro día, por la mañana, ya entra el doctor, sale y él le pregunta cómo la vio. El doctor se queda impresionado y le dice, pero yo no sé, ayer por la noche esta mujer estaba en una situación y hoy parece todo lo contrario. Esta mujer está en una salud que nos ha impresionado cómo ha mejorado. Yo le digo la verdad, yo la voy a revisar durante todo el día, pero para mí esta mujer ya está fuera de peligro. Esta mujer ya está totalmente recuperada. No sé qué pasó. Y él le dice, gracias al Señor por el hombre capellán o yo no sé quién que vino ahí y fue y entró a ver a mi esposa. Y el doctor le dice, mira, yo estoy haciendo la guardia aquí toda la noche y aquí no ha entrado nadie. Aquí no ha entrado nadie. Y él se queda así, más sorprendido, pero como no, oh, sí, yo lo vi. No, no, aquí no ha entrado nadie. El punto es que me estuvo contando eso, dice que obviamente su esposa se recuperó, se restauró y traigo esto a colación porque se pueden olvidar muchos de ti. Te puede haber traicionado aún la persona que más tú pensabas que no te podía o que no se iba a atrever o que no era lo normal dentro del parámetro humano que nosotros consideramos que te vaya a traicionar o que se haya olvidado de ti o que se haya olvidado de ti. ¿Por qué ha sucedido? Personas que uno quiere, que uno aprecia, que uno siente que a la hora de la verdad puedes contar con esa persona, pero te das cuenta de que no, de que no. Pero el Todopoderoso no se olvida de nosotros. Este copero, yo me imagino que él estuvo pensando y agradeciendo a Joseph en su mente mientras servía por primera vez después de tanto tiempo la copa otra vez del faraón, de sentir que el faraón le perdonó la vida y, y con todo y eso se olvidó de Joseph, pero el Todopoderoso no se olvidó de Joseph. Entonces, para retomar la parashá Miketz, decimos aquí lo que Joseph experimentó una vez, llega y le dice al faraón, o sea, claramente le dice al faraón, cuando el faraón le dice, oye, eh, me dice que tú eres un hombre que interpreta sueños. Joseph le dice al faraón, no está en mí. Elohim dará una respuesta para el shalom del faraón. ¿Sabe? Elohim le dará la respuesta. No soy yo, no es a mí, es aquel en quien yo he creído y he confiado. Y no se dice, o sea, se dice fácil, pero no es fácil por todo lo que sabemos que está aquí nada más relatado, sin contar lo que no está relatado, que vivió Joseph. Sabemos todo lo que vivió Joseph. Y con todo y eso, y esto es una enseñanza, ¿verdad? Clara para muchos que de una u otra manera a veces vamos a ponernos incluido todo, dejamos de confiar en el Todopoderoso porque las cosas no están yendo como a nosotros nos parece. Porque de momento nos sentimos traicionados, desilusionados, pasamos por fracasos, por cosas de las cuales
pensábamos, ¿verdad? Como me acuerdo de personas que han dicho claramente, yo no puedo creer cómo ese Dios tan bueno permite tanta guerra, permite tanto fracaso, cómo puede ser que mi familia, por ejemplo, uno que me dijo, mi mamá toda la vida consagrada a la iglesia y no la ha sanado, sigue padeciendo de cuánta enfermedad hay, y yo, ¿cómo yo puedo creer en un Dios así? Y mira cómo José fue vendido por sus hermanos. Pasó por varias manos de vendido a los madianitas y los madianitas a los de Egipto, allá. Y luego de estar en una situación, en una tierra extranjera, con la edad que tenía, pasar por el proceso de que una mujer quería que lo mataran, porque eso es lo que quería la mujer, que lo mataran, porque quería que él violara el convenio y la lealtad que le tenía que dar a ese amo que lo tenía a él. Y superó eso y el amo quiso creer en su esposa y no en él, o por el prestigio que tal vez quería mantener, lo metió en la cárcel. Y en la cárcel tuvo que lidiar con todos esos presos. Y con todo y eso, cuando sale, claramente dice, es el Todopoderoso. Aún en medio de la cárcel, es el Eterno el que le va a dar a usted la interpretación. Sabemos que Joseph le da la interpretación, obviamente revelada por el Todopoderoso. Y después de esto, llega y comienza a ser el administrador de todo lo que se maneja en Misraim y a ejecutar toda la estrategia que le presentó al Paró para que la tierra de Misraim no les diera con todo la hambruna que iban a experimentar. Esta hambruna obviamente chocó, tocó la tierra de Canaán y como el Todopoderoso, se puede olvidar la gente, pero el Eterno no se olvida. Como el Todopoderoso no se olvida de las cosas, el hambre tocó a Canaán. Y Jacob envió a los hijos a Misraim a buscar alimento. Y es interesante porque esto yo mientras lo leo sigo aprendiendo, sigo viendo cómo es el Todopoderoso, que todo lo que el hombre hace, el Eterno, lo saca a la luz. Y más aún a nosotros, los creyentes, para que aprendamos, como decimos acá en nuestro país, que a papá no se le miente. Para que aprendamos que nuestro Padre Celestial va a hacer que nosotros seamos purificados, aunque nos duela. Y estos tribus, patriarcas de la tribu de Israel, se habían tal vez olvidado de lo que le habían hecho a Joseph. Pero el Todopoderoso no. Y lo llevó, como yo cada vez que lo leo, repito esto. Cuando los hermanos ven a Joseph y le dicen, vamos a ver si se van a cumplir los sueños de este soñador. Que el Todopoderoso, mirándolo, decía, ajá, vamos a ver si se cumplen. Porque el hombre cree que puede estar por encima del Eterno. Y así vemos en una sociedad en donde cree que pueden hacer muchas cosas como para que las profecías que el Todopoderoso ya ha determinado y que nos ha revelado a nosotros, como para evitar que se cumplan. Vamos a evitar que se cumpla. Vamos a evitar esto, haciendo esto, aquello y lo otro. Evitamos estas cosas. El Eterno lo va a cumplir, nos guste o no nos guste. El punto es que llegan estos 10 hombres a Joseph. Cuando Joseph los reconoce, ¿qué es lo primero que ve Joseph? Joseph
Y esto es algo que yo mientras lo estaba leyendo me quedaba pensando. Y decía, oye, cada vez que lo leo, esta historia, como que lo veo de un punto de vista que añado algunos detalles, ¿verdad? O empiezo a aprender ciertos detalles que en unas lecturas anteriores no lo había considerado. Joseph ve a 10 hermanos, no ve a 11. ¿Qué es lo primero que le pasa por la mente a Joseph? Es, no me diga que le hicieron lo mismo a Benjamín. No me diga que le hicieron lo mismo a Benjamín. ¿Por qué Benjamín no está con ellos? Y comienza a decirle, bueno, primero Joseph relata, aquí se relata, que Joseph se acordó del sueño que tuvo con ellos, cuando los ve que se postran ante él. Entonces, Joseph automáticamente, cuando no ve a Benjamín, dice, estos siguen en la misma. Vamos a ver qué es lo que hay. Comienza a acusarlos de espía. Ellos automáticamente dicen, no, nosotros no somos espías, eh, nosotros somos unos varones sinceros. Ya están mintiendo. Somos, o sea, se están jactando y poniéndose como lo más santo. Nosotros nunca hemos sido espías, nunca. Y ahí Joseph está pensando y está diciendo, no. Y lo que le hicieron para sacar a mi hermana eh, de allá de Shechem. Lo que le hicieron a los de Shechem, después que les hicieron hacer un pacto, que si no es por nuestro Padre, nos ruega el Todopoderoso, toda esa gente nos hubiese caído encima de alrededor. Lo que hicieron para salvar a Dinah. ¿De qué están hablando ustedes? Y les sigue diciendo, más él les dijo, no, ustedes han venido a ver la desnudez de la tierra. Ellos dijeron, no, nosotros somos dos hermanos, hijos de un mismo varón, en la tierra de Canaán. He aquí el menor está con nuestro padre hoy, y el otro no está. O sea, ya ellos se dicen, están ahí ya tratando de decir medias verdades. ¿Cómo que el otro está con su padre? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo sé? Entonces, dentro de esta conversación, sigue narrando y José lo sigue cuestionando y presionando para que ellos sigan hablando y le siga haciendo preguntas y lo sigue acusando de que ellos son espías. Y le dice, ustedes están aquí ya presos, ustedes no van a salir hasta que ustedes no traigan a ese hermano menor, porque José, al no verlo dice, ellos le hicieron lo mismo. ¿Y qué tú crees que José les va a creer que realmente el hermano está con Jacob? José no les va a creer. José les dice, tráiganlo, vamos a ver si es verdad, tráiganlo. Y les dice, ustedes van a ir para la cárcel. Y los puso por 3 días. Y les dice, si son sinceros, quédese uno en la cárcel y ustedes vayan a la prisión. Y ustedes, uno que se quede en prisión y ustedes vayan y busquen a su hermano. Cuando ellos comienzan y dicen esta frase, ahí es cuando yo considero que José comienza a ver un remordimiento, no tal vez un arrepentimiento genuino, pero sí un remordimiento ya por lo que le hicieron. Porque los escucha diciéndose uno al otro, verdaderamente somos merecedores de castigo en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por tanto, a nosotros nos ha sobrevenido esta angustia. Y Reubén le respondió diciendo, ciertamente yo les hablé diciendo, no pequen contra el niño, y no me escucharon. He aquí que también su sangre es demandada. Dice, y ellos no sabían que Joseph les comprendía, porque había un intérprete entre ellos. O sea, no es que Joseph entendió esto por el intérprete, no, es que José se hizo como que no hablaba el idioma de ellos
y puso un intérprete para que ellos pensaran que Joseph no entendía lo que ellos hablaban. Joseph no les cree que eso, hermano. Y como yo he dicho en otras ocasiones, ellos podían buscar a cualquier persona y decir, hazte pasar por mi hermano y vamos allá a donde el faraón ese, donde el amo ese que el faraón ha puesto y le decimos que tú eres mi hermano, ya que quieren ver a un hombre porque nosotros le dijimos eso. Pero analizándolo bien y luego que lo sigo leyendo y entendiendo ciertas cosas del contexto, no era tan fácil. Ellos sabían, ellos entendían que no iba a ser tan fácil porque eh, las cosas no son así. Cuando uno conoce un poco sobre los sistemas de defensa de los países, que en esta época eran bien parecidos, lo único que no con la tecnología de hoy. Eh, ellos sabían que a cualquiera que ellos llevaran iba a ser pasado por un interrogatorio en donde tenía que pasar esa prueba de que les convenciera a esos que iban a interrogar a ese hombre que realmente dijeran, oye, es verdad, él es el hermano. De lo contrario, su vida y la vida de todos estaban en peligro y ellos no iban a arriesgarse. Ellos debían de entender esto y no se iban a arriesgar a buscar a cualquiera a decirle eso. Aparte de que se está viendo ya un remordimiento y de querer y saber que lo que está viniendo viene de parte del cielo y que ellos tienen que entonces empezar a hacer las cosas bien para demostrar un genuino arrepentimiento. Cuando ellos llegan donde Jacob se molesta, le dice, ¿por qué ustedes les dijeron esto? El punto es que terminan ellos yendo donde Joseph y Joseph ve a Benjamín. Comienza la nostalgia otra vez de Joseph, a llorar, a taparse, a demostrar. Muchos midrashim dicen que Joseph fue y habló con Benjamín aparte, sin que los hermanos lo supieran, que le reveló realmente que él era Joseph, le dijo que por favor no le dijera a sus hermanos, le dijo lo que iba a hacer, que Benjamín estaba al tanto de que Joseph iba a poner la copa en su costal, que Benjamín estaba al tanto de la estrategia que Joseph ya tenía planificada para con sus hermanos. Eso dentro del término de la escritura literal no lo dice. Tampoco vemos una reacción de Benjamín. No hay una reacción de Benjamín, de el escritor, sobre qué reacción tuvo Benjamín ante esto. Y Benjamín no era que era un niño. Benjamín ya era un hombre grande. Cuando vemos mucho más adelante que regresan todos y José manda a buscar a toda su familia, a Jacob y a todos sus hermanos, con sus esposas, con sus hijos, con sus nietos. Dicen que Benjamín viene también con su esposa y con sus hijos. O sea, no es un bebé. No es un bebé. Pero no vemos reacción ninguna. El punto es que Yahudá sirve de el hombre que dio su palabra y que Jacob le aceptó lo que Yahudá puso. Que sea la culpa sobre mí si no te lo traigo. Primero fue Reubén, que dijo algo que no tenía sentido ni aún en esa época ni aún en esta. Porque Jacob lo que le dice, me han privado de mis hijos, me privaste de José, me privaste ahora de Shimón y ahora me quieres llevar a Benjamín. Y Reubén le dice, pues mira, mata a tus nietos si yo no te lo traigo. O sea, en pocas palabras, está diciendo, mira, no seas bobo, no sé qué tú tienes en esa mente, Reubén, tú eres el primogénito. ¿Cómo tú vas a poner a tus hijos? Son mis nietos, ¿tú crees que yo los voy a matar?
¿Tú crees que yo voy a matar a mi nieto? O sea, voy a perder a Benjamín y también voy a matar a mis dos nietos. Eso no convence. Cuando Yahudá, obviamente sabemos por la situación profética también que hay, se pone de intercesor. Entonces, llegan y van con Benjamín. El punto es que Benjamín se le encuentra la copa que Joseph le puso. ¿Y qué sucede? Regresan todos. Y ahí comienza ese reconocimiento de culpa de los hermanos rasgándose sus ropas y de Benjamín no haber sabido nada de que ese realmente era Joseph, su hermano. Ahí es que Joseph le va a demostrar realmente a sus hermanos si hay un arrepentimiento genuino, dispuesto a restituir, dispuesto a dar su vida en cambio de su hermano. Porque si es uno cualquiera por ahí, si fue, supongamos que hubiese sido algo así, la prueba definitiva era, ellos no van a dar la vida por un hombre que no es su hermano. Y si la dan por él, es porque realmente es su hermano y realmente están arrepentidos. Y ahí es que termina esta parasha Miketz. Cuando ellos le dicen, cógenos a nosotros como tu siervo, la maldad o la culpa ha sido hallada en nosotros. Y Joseph le dice, no, ¿a quién yo voy a coger como mi siervo va a ser al que se le encontró la copa? La haftará de esta parasha la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 14. Verso 14 en adelante, donde dice, y además te acontecerá una larga vida si andas en mis mandamientos y observas mis leyes y mis mandamientos como hizo David tu padre. Entonces Shlomo despertó, había sido un sueño, volvió a Jerusalén, se puso de pie delante del arca de la alianza de Yehovah y sacrificó ofrendas quemadas y presentó ofrendas del bienestar e hizo un banquete para todos sus cortesanos. Esta es la historia de la primera hazaña que fue reconocida por todo el pueblo de Israel y comenzaron a respetar más a Shlomo y a entender que el espíritu del Todopoderoso estaba en él, porque se encuentra con esta situación en donde traen estas dos prostitutas. Y por eso digo que todo esto concuerda, porque esto, si le pudiéramos poner un tema, es nada de lo que hagamos en oculto se quedará en oculto, sino todo saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Nos podemos olvidar nosotros, podemos engañar a quien queramos, pero al Todopoderoso no lo vamos a engañar. No lo vamos a engañar. Y así como Joseph entendió eso, que aunque el copero se había olvidado de él, el Todopoderoso no se olvidó de él. Aunque los hermanos de Joseph pensaron que lo que le habían hecho a Joseph ya había sido olvidado, el Todopoderoso les enseñó que no, que él no se olvidó de eso. Aquí vemos que se le presentan dos mujeres en juicio para que Shlomo dé un veredicto. ¿Cuál es el reclamo de estas dos mujeres? Dicen, más tarde, dos prostitutas vinieron al rey y se pusieron de pie delante de él. Primero que la situación es de dos mujeres que viven solas, porque obviamente aquí también lo dice, pero ¿dónde están los padres de esas criaturas? Prostitutas, lo más seguro tal vez no sabían ni quién era el padre. Una de ellas dijo,
Ay, su majestad, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Y yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Estábamos las dos solas. No había, no había nadie con nosotras en la casa, solo nosotras dos en casa. Y esto da a mucha tela. ¿Por qué? Porque si dice que eran dos prostitutas, ¿verdad? Como lo dice esta versión. Sería interesante verlo en, en hebreo directamente, ¿verdad? ¿Cómo lo diría en hebreo? Vamos a buscarlo un momento. Aquí dice que es Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16. Porque dentro del pueblo de Israel sabemos que estaba totalmente prohibido que hubiesen prostitutas. El punto es que se presentan estas dos mujeres y esta mujer comienza a relatarle la versión de ella, que había dado a luz, que vive solo con ella, ellas dos viven en una misma casa. La palabra no es prostituta, la palabra es Nashim, que es mujer. Vinieron dos mujeres. Por eso es importante, ¿verdad?, leerlo también en hebreo para poder comprender la situación. Dice que viene de la palabra Isha, que es Nashim, es como dos mujeres, dos femeninas. No es la palabra que se utiliza para prostituta. Así que sería, ¿verdad?, la versión o la traducción más exacta sería: más tarde vinieron dos mujeres al rey y se pusieron delante de él. Y una de ellas le dijo a su majestad: esta mujer y yo vivimos en la misma casa, y yo di a luz mientras estaba en la casa con ella. 3 días después de mi parto, esta mujer también dio a luz. Estábamos las dos solas. No había nadie con nosotras en la casa. O sea que vivían solas. El marido de ninguna de ellas estaba. Vivían solas, tuvieron embarazos y quedaron solas. Solo nosotras dos estábamos en casa. Durante la noche murió el hijo de esta mujer, porque ella se le acostó encima. Ella se levantó a medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras su servidora dormía, y lo puso en su regazo, y puso a su hijo muerto en mi regazo. Cuando me levanté por la mañana para lactar a mi hijo, noté que estaba muerto, pero cuando lo observé bien por la mañana, me di cuenta que no era el hijo que yo había dado a luz. Interesante, porque son dos mujeres que viven solas en una casa. Por lo regular son mujeres que deberían de haberse llevado súper bien. Pero en una situación como esta, parece que ya había mucha roce, al punto que una de ellas estaba dispuesta a ya no seguir ni con la amistad ni con nada que tuviese que ver con esta mujer. Al punto que fueron y llevaron el caso, hicieron todo lo que hicieron, porque para ese tiempo había que reconocer que para que dos mujeres llegaran hacia el rey, había que tener o conexiones o realmente había que haber hecho un esfuerzo sumamente grandioso. Grandioso. Y llega el punto en donde esta mujer tiene que llevar a su amiga hacia esto. Hacia, mira, ella me cambió. No hay nadie. O sea, eso sucedió en oculto. No hay nadie que pudiera ver. Solamente es la versión de ella contra la versión de la acusada. La otra mujer, la que acusan, dice: no, mi hijo es el vivo y el tuyo es el muerto. Entonces la primera le insistía diciendo: no, el muerto es el tuyo, el mío es el vivo.
y siguieron argumentando delante del rey. Entonces el rey dijo: esta dice, mi hijo es el vivo y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, tu hijo es el muerto y el mío es el vivo. Así que el rey ordenó: tráigame una espada. Trajeron la espada ante el rey, y el rey dijo: partan al niño vivo en dos, y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Pero la mujer de quien era el hijo vivo le suplicó al rey, porque se conmovió de compasión por su hijo, y gritó: ay, mi amo, denle a ella el hijo vivo, no la maten. Pero la otra insistía: no será ni para mí ni para ti, pártanlo. Y ahí es algo, por lo menos, que yo me quedaba pensando y decía: pero ¿quién será realmente la madre? Porque no dice nombre, dice que una y la otra, y después dice que la mujer de quién era realmente el hijo. Todo apunta que la mujer que llevó el caso, que dijo: mira, mientras yo dormía, ella me cambió al hijo, pareciera que esa realmente era la madre del hijo vivo. Y la otra, ya no le importaba nada. Dice entonces el rey respondió diciendo: denle a ella el hijo vivo, no la maten. Ella es su madre. Cuando todo Israel se enteró de la decisión que había tomado el rey, se llenaron de un respeto reverente al rey, porque vieron que él poseía sabiduría divina para administrar. Para administrar. Todo lo que hagamos en oculto saldrá a la luz. Se podrá olvidar la gente de nosotros, pero el Todopoderoso no se ha olvidado. Porque cuando el Todopoderoso sabe que tiene que actuar, como eso es una palabra que tal vez que nosotros decimos, pero en su soberanía Él sabe más que eso, actúa y pone a las personas con conocimiento y sabiduría para sacar a la luz lo que nosotros a veces queremos ocultar, lo que a veces nosotros queremos aparentar que somos, pero realmente somos otra cosa. Lucas capítulo 11, el Mesías les enseña a estas personas claramente que aún Salomón, ¿verdad? Era un hombre sabio y todos lo sabían, pero tuvieron que venir gente de otro lado a creer en el Evangelio, a creer en la verdad. Y ellos, que eran los que habitaban ahí en Jerusalén, muchos de ellos no le creían. Y por eso narra en el capítulo 11 de Lucas, le dice: mientras él decía estas cosas, sucedió que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, verso 27, feliz el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él le dijo: más bien felices son los que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica. Y cada vez que yo veo estas cosas, yo digo: ¿cómo puede ser que todavía nosotros sigamos pensando que hay un antiguo, hay un nuevo, que aquello es viejo, que aquello es nuevo, que aquello no es para mí, que aquello sí es para ti? Cuando las palabras de nuestro maestro dice claramente: felices los que oyen la palabra de Elohim y la ponen en práctica. Cuando se apiñaron las multitudes a su alrededor, él comenzó a decir: esta generación es una generación malvada, pide señal, pero no se le dará ninguna señal, sino la señal de Joná. Porque como Joná fue una señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo, y sucede que uno mayor que Shlomo está en este lugar.
todo lo que nosotros ocultemos saldrá a la luz. Y el Mesías aquí le dice claramente, claramente, que Él es mayor que Shlomo, que es mayor que todos, y que Él les está revelando lo que tenían en oculto para que ellos lo vean, lo reconozcan y se vuelvan y crean en el Evangelio. Hechos capítulo 7, verso 9. Los patriarcas, motivados por la envidia, vendieron a Joseph para Misraín, pero Elohim estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones, y además le dio sabiduría, que le ganó la simpatía del Paró, rey de Misraín, de manera que éste lo nombró gobernador de Misraín y de todo su palacio. Vino entonces hambre sobre todo Misraín y Canaán, y hubo una escasez tan grande que nuestros padres no encontraban provisiones. Pero Jacob oyó que en Misraín había trigo y envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda vez, que es lo que vamos a ver en la próxima parasha, Joseph se dio a conocer a sus hermanos. En la segunda vez, Joseph se dio a conocer a sus hermanos. El Mesías vino y no le conocieron, no lo entendieron, no le creyeron. Lo que hicieron fue venderlo, entregarlo, pero todo, como Joseph le dijo, no teman, porque para esto fue que ustedes me vendieron, para que yo fuese el proveedor de sus necesidades. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, Tat.